video de hoy aprenderemos a utilizar el tester y aprenderemos a medir circuitos trifásicos, monofásicos, condensadores, resistencias y más. Mediremos resistencias con nuestro tester. Para medir resistencia lo colocamos en ohmios, es decir, esta letra griega que está aquí, que se llama omega, representa los ohmios y es en honor al físico alemán Georg Simon Ohm, que hizo estudios de la relación entre la corriente, el voltaje y la resistencia. En honor a él se llama ohmios, a el valor resistivo. Dicho esto, vamos a desconectar nuestro circuito, y noten que tiene varias resistencias. Aquí tenemos una, justamente esta. Todas las resistencias tienen un código de colores donde las dos primeras bandas indican el valor de la resistencia y la tercera banda, que en este caso es roja, indica el multiplicador. Es decir, marrón representa el número 1, el negro representa el número 0 y rojo representa 2. Quiere decir que esta resistencia es de 10 más 2 ceros, es decir, es de 1000 ohmios, o en el argot técnico se le conoce como un K. Si fuese de un mega, si fuese de 1.000.000, se llamaría un mega, y así sucesivamente. Dicho eso, voy a alejar la cámara para que vean el tester. Ya va. Ahí. Lo voy a encender para que se vea la luz. Y vamos a medir. Según el código de color, esta resistencia es de un K. Y me está diciendo que es exactamente 1.003. Quiere decir que esta resistencia tiene un valor resistivo o óhmico de 1K o de 1000 ohmios. Recomendación: cada vez que ustedes midan un circuito, es recomendable que levanten una de los pines de la resistencia. Si está soldada, desóldenlo. ¿Por qué? Porque recuerden que las resistencias en serie se suman, pero la corriente es la misma para todo el circuito. Quiere decir que si yo tengo varias resistencias asociadas en serie, posiblemente no mida un K, sino que mida otro valor más alto. ¿Por qué? Porque se están sumando las resistencias que tiene anteriores a esta. Entonces la recomendación siempre es levantar un pin de la resistencia para medirla. Pero como digo, en este caso no la tengo en serie, puedo medirla directamente con el tester. Esta resistencia es de 1/4 de vatio por su tamaño. Si se fijan, aquí tengo otras más chiquiticas. Esta que está aquí detrás del LED azul, que es de 220 ohmios y es de 1/8 de vatio. Si yo la mido, debería darme un valor cercano a 220. Digo cercano porque siempre va a tener una tolerancia, puede ser del 5 o del 10%. Si es color dorada, el porcentaje de tolerancia es de 5%. Entonces medimos, ahí se ve, sí, vamos a prender la luz, y medimos. Ahí está, 222 ohmios, perdón. No me mide 220 ohmios porque siempre va a haber una tolerancia. En este caso la tolerancia es hacia arriba, y es más o menos un 5% de diferencia. De esta forma medimos resistencias con el tester. Otra de las funciones que trae el tester es que permite medir capacidad, es decir, condensadores o capacitores. Para ello nos venimos acá. Lo pongo en este rango, déjame poner más grande la cámara para que se vea, justo ahí, y le doy el botoncito amarillo para que me tome el rango de capacidad. Noten que el tester ahora dice nanofaradios. A grandes rasgos, el condensador es un componente electrónico que permite almacenar energía. También se puede utilizar para filtrar señales. El faradio es una unidad de medida muy grande, por lo cual se utiliza comercialmente el microfaradio, nanofaradio o picofaradio. En este caso, por defecto, el tester me lo da en nanofaradios. Entonces, si yo tomo este condensador que tengo acá, noten que de fábrica, ya va, déjame que se vea ahí. De fábrica me dice que es un condensador de 100 microfaradios y que trabaja hasta 50 voltios. Yo puedo alimentar este capacitor con máximo 50 voltios. Por arriba de eso, corre el riesgo de que explote. Dicho eso, según el fabricante me dice que es de 100 microfaradios. Verifiquémoslo con el tester.
verificamos con el tester y me da casi 100 microfaradios. Ahí está, 99,2, 99,3 microfaradios. Quiere decir que el condensador está bueno. Existen varios tipos de condensadores. Los electrolíticos, que es como el que estamos viendo ahorita, que son los que tienen polaridad. Y están los de cerámica o de poliéster, que no tienen polaridad, pero su funcionamiento es el mismo. Es decir, que almacenan energía. Aquí pueden ver los condensadores de poliéster o de cerámica, que son estos que están acá. Estos que parecen lentejas, también se les conocen como condensadores de lenteja. Y en este caso es de 22 picofaradios, es decir, mucho más bajito que el que teníamos anterior, que era del orden de los microfaradios. Si ya has llegado hasta acá, déjame decirte que ya tienes más de la mitad de este tutorial superado. Y esta es una merecida pausa para que aproveches, comentes y me digas si te está gustando este tutorial, si te lo estás pasando bien y si te quieres suscribir y me das un gran like. Otra de las funciones importantes que tiene el tester es el uso de la continuidad. Lo ponemos acá donde sale este simbolito y me indica que es continuidad. Él suena. ¿Y qué es la continuidad? La continuidad, como el nombre lo dice, es la trayectoria que permite el flujo de la corriente eléctrica. Entonces, si yo tengo un punto A y un punto B, por ejemplo, aquí en el protoboard, yo tengo unido el pin 4 con el pin 8, el 4 con el 8. Entonces, si mi circuito está bueno, yo debo tener continuidad entre el 4 y el 8. ¿Okay? Eso me indica que el cable está bueno, no está partido. En caso de una PCB o circuito impreso, se utiliza mucho para verificar que las pistas tengan continuidad. Es decir, por ejemplo, si yo mido entre este punto, voy a poner la cámara para acá, ahí se ve, sí, entre este y este, tengo continuidad. Si la pista estuviera abierta, no tuviera continuidad. Igual acá. Esto permite determinar fallas en los circuitos, porque muchas veces no nos enciende un circuito o no funciona y es porque alguna de las pistas se abrió. ¿Okay? También es muy útil a la hora de revisar fusibles. Aquí tenemos uno. Ok, ahí. Esto me permite saber que el fusible está bueno. Es como que yo agarre, retire el fusible. Ahora, entre este punto y este punto no hay continuidad, porque el circuito está abierto. Ahora, si yo coloco el fusible, enseguida tengo continuidad. ¿Okay? Esta es una de las funciones más útiles que tiene el tester, el uso de la medición de continuidad. Y ya para finalizar este video, haremos mediciones de intensidad de corriente que viene expresada en amperios. Como habrán notado a lo largo del video, todas las mediciones que hicimos, fue en paralelo. Es decir, que hacemos mediciones entre un componente de forma independiente a los otros componentes. Por ejemplo, yo voy a medir el voltaje de este circuito, que es independiente al voltaje que pasa por este potenciómetro e independiente al voltaje que pasa por el condensador y los LEDs. ¿Ok? Porque está en paralelo. Yo coloco positivo con positivo, negativo con negativo y me da una lectura de 12,32 voltios. Aquí la medición es en paralelo. Ahora, para medir corriente lo vamos a hacer en serie y por lo tanto el tester viene con una advertencia. Noten que aquí tiene unas letras que dicen voltaje, ohmio, continuidad, condensador y diodo. Lo medimos de esta forma y para medir corriente cambiamos la punta del tester para este lado y ya estaríamos midiendo amperios o corriente. Para ello giramos nuestro potenciómetro, en este caso para corriente continua. Entonces lo colocamos acá. Al hacer esto, internamente el tester se comporta como un puente. Es decir, que si yo llegase ahora a medir con esta posición del tester y en esta posición los cables, automáticamente quemó el circuito. ¿Por qué? Porque estaré uniendo el positivo con el negativo, ya que, como dije, internamente se comporta como un puente. Dicho esto, para medir intensidad de corriente debemos hacer una conexión en serie, es decir, desconectamos aquí el positivo, obviamente el circuito se apaga, pongo mi punta del tester negativa acá y mi positivo acá y noten que prende el circuito. ¿Ok? Si lo pongo en esta posición negativo con positivo, me da una lectura negativa. Ahora, lo ideal es colocarlo positivo con positivo y el negativo va a ser el que cierre el circuito. Por lo tanto, me da una lectura positiva. Notan que varía cuando prende el rojo, hay 0,3 amperios. Y cuando prende azul,
hay 0,5 amperios de consumo. Quiere decir que el LED azul me consume más corriente que el LED rojo. Expresado en otra forma, 0,5 amperios es igual a 50 miliamperios y 0,3 amperios es igual a 30 miliamperios. Esto quiere decir que es el consumo que estoy consumiendo en este circuito para ambos LEDs. De esta forma se realizan las mediciones de intensidad de corriente con el tester. Ahora realizaremos la medición de intensidad de corriente alterna. Colocamos nuestro tester en intensidad de corriente alterna, encendemos la lámpara para verificar que funciona correctamente. Y ahora, al igual que en el caso anterior, colocamos el tester en serie con la lámpara. Así que para ello suelto uno de los cables, coloco cualquiera de las puntas, ya que es corriente alterna, o sea, da lo mismo si es positivo o negativo. Coloco una punta en el cable y la otra punta la coloco en la lámpara y procedo a medir. Enciendo y noten que da una intensidad de corriente de 0,07 amperios. Y esto matemáticamente es correcto, ya que si nosotros dividimos la potencia, que son 12 vatios, según el fabricante me lo está marcando la lámpara, ahorita lo vamos a ver. Yo divido 12 vatios entre 220 voltios, que es lo que me entrega la red eléctrica, tendré una intensidad de corriente de 0,05 amperios, que es lo que me mide el tester, 0,08. ¿Ok? Quiere decir que matemáticamente está correcto la medición. Entonces apago la luz para que se vea mejor. Y noten que el fabricante me indica que su lámpara es de 12 vatios. Voy a poner ahí. Ahí está. El fabricante me está indicando que su lámpara suministra 12 vatios. Entonces, al dividir 12 vatios entre 220 voltios me da 0,05 amperios, que fue lo que acabamos de medir. Y esto aplica para cualquier circuito de corriente alterna. ¡Felicitaciones! Llegaste al final de este video. Eres todo un kamikaze. Sorpresivo y letal. Así que ahora suscríbete e interactúa conmigo a través de un comentario y déjame un gran like. Visita mi canal para que veas diseños de electrónica originales y modelos 3D que son muy útiles para tu vida diaria. Y échale un ojillo a estos videos que están por acá.